Nunca pensé que una simple mirada al espejo pudiera sentirse como una traición. Sin embargo, allí estaba, contemplando un reflejo que no me pertenecía. O tal vez por fin sí. La suave curva de mi mandíbula, la delicada inclinación de mis hombros, el leve temblor en mis manos al posarse sobre mi pecho. Insegura, vacilante, apreté las palmas contra mi estómago, casi esperando que se resistiera, que rechazara esta nueva forma que parecía prestada, casi robada. Mi corazón se aceleró, no precisamente de miedo, sino del dolor crudo y desconocido de querer pertenecer a una piel que siempre había sentido como la de otra persona. Me había dicho incontables veces que solo estaba experimentando, que solo estaba jugando a disfrazarme, que solo sentía curiosidad. Pero ahora, con el aroma a loción de jazmín flotando en el aire y el suave murmullo del apartamento a mi alrededor, me di cuenta de que la curiosidad se había convertido en algo mucho más insistente, algo que exigía atención, y susurró verdades que no estaba lista para admitir. Primero recordé sus manos, cuán suaves, cuán seguras habían sido al guiar las mías sobre la tela, alisando el encaje sobre mi pecho, ajustando un tirante con la intimidad de un pintor que perfecciona una obra maestra. Ese solo recuerdo me aceleró el pulso. No era solo ropa. Fue una revelación, una frágil y temblorosa revelación de que me había estado extrañando a mí misma todo este tiempo. Y, sin embargo, allí de pie, en silencio, envuelta en una seda pastel que se sentía increíblemente suave contra una piel que aún me resultaba extraña, no podía distinguir si estaba eufórica o aterrorizada, o si esas dos emociones siempre habían sido inseparables. El reflejo me devolvió la mirada. Con los ojos abiertos, los labios entreabiertos, una pregunta en la inclinación de mi cabeza que coincidía con la pregunta en mi pecho. ¿Quién soy? ¿Y en quién me atrevo a convertirme? Me dejé caer al suelo, con las rodillas pegadas al pecho, dejando que el vestido me envolviera. Cada latido era un tambor secreto que resonaba en mi caja torácica, y cada inhalación sabía a una promesa que no sabía que estaba haciendo. Podía sentir la atracción del mundo exterior. El mundo que siempre me había definido con límites estrechos, con expectativas que nunca había solicitado. Y, sin embargo, en la quietud, envuelta en seda y sombra, comprendí que el mundo podría no importar si primero encontraba el coraje de habitarme por completo, sin disculparme. Fue entonces cuando el primer destello de un pensamiento extraño y audaz bailó en mi mente. ¿Y si dejaba que sus manos me guiaran por completo? ¿Y si permitía que la transformación fuera más que superficial? La idea me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Mi reflejo pareció notarlo también. Con los labios curvándose casi imperceptiblemente, una leve sonrisa de conspiración compartida. Y en ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual. Podía oír su voz incluso antes de verla, suave y sabia, esa voz que te oprimía el pecho de miedo y anhelo. «Está bien», dijo. «Solo eso, nada más». Y, sin embargo, cargaba con el peso de todo lo que no me había admitido. Me temblaban las manos al extender la mano hacia su presencia, desesperada por guía, por permiso, por la confirmación de que no estaba imaginando el cambio que ya había comenzado. La habitación parecía ahora más pequeña, más cálida, cargada de una corriente que no podía identificar. Cada detalle, el tenue aroma de su perfume mezclándose con mi propio sudor nervioso, la forma en que el encaje reflejaba la tenue luz, el suave tic-tac del reloj en la pared, se convirtieron en un recordatorio de mi despertar interior. Y entonces, cuando nuestras miradas se encontraron en el espejo, el mundo exterior se desvaneció, dejando solo esta frágil y temblorosa verdad. Estaba al borde de la identidad que había sido de la identidad en la que finalmente, desesperada y hermosamente, podía convertirme. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, y de repente el apartamento desapareció. El zumbido del aire acondicionado, el tenue olor a café de antes, incluso el tic-tac del reloj, todo se desvaneció, dejando solo este espacio eléctrico y crudo entre mi reflejo y yo. No había juicio en su mirada, ninguna expectativa, solo un reconocimiento innegable de mi existencia allí, plena, de una forma que nunca me había permitido. Sentía una opresión en el pecho, un peso emocionante presionando mis costillas, y cada nervio de mi cuerpo parecía vibrar con una energía indescriptible. Sus dedos me apartaron un mechón de pelo de la cara, y el simple roce me provocó escalofríos, pequeñas chispas de consciencia encendiéndose en lugares que no sabía que estaban dormidos. La seda del vestido contra mi piel era como fuego y agua a la vez, suave, sugerente, imposible de ignorar, y con cada movimiento me sentía más presente, más visible, más yo misma. Mi reflejo ya no era una extraña. Era un susurro de posibilidad,
Una frágil y temblorosa promesa de que tal vez me había equivocado conmigo misma todo este tiempo. Me reí, un sonido pequeño y tembloroso que cargaba con el peso de años de duda y miedo, y me di cuenta de que era la primera risa que realmente me pertenecía. No una risa para nadie más, no una risa tras la que esconderme, no una risa que desviara o distrajera, sino una que saliera de lo más profundo, cruda y sin filtro. Sentí lágrimas ardientes y desvergonzadas en las comisuras de mis ojos, y las acogí con agrado. No eran vergüenza ni bochorno. Eran alivio, reconocimiento y la extraña y embriagadora emoción de ser finalmente vista, aunque solo fuera por mí. Cada sensación se amplificó. La suave calidez de sus manos guiándome para erguirme, el susurro del vestido al moverse y fluir por mis curvas, el sutil aroma de su perfume mezclándose con la tensión nerviosa que aún me aferraba. Todo parecía un lenguaje que apenas comenzaba a comprender. Cada roce y movimiento, una frase, cada mirada, un párrafo en la historia de quién podría ser. Y entonces, al mirarme más profundamente en el reflejo, la verdad me impactó como un rayo silencioso. Esto no era solo un juego. Esto no era solo curiosidad. Esto no era un experimento fugaz. Era yo, finalmente, desesperada y aterradoramente yo, emergiendo tras años de esconderme, años de fingir, años de guardarme fragmentos de mí que siempre había querido revelar. El reflejo sonrió, débil y cómplice, y por primera vez no era otra persona quien me devolvía la mirada. Era yo, entera, íntegra, temblorosa y viva. Mi pulso se aceleraba al ritmo de mis pensamientos. Un ritmo salvaje e imparable que exigía movimiento, reconocimiento, rendición. Entonces comprendí que el viaje que emprendía no sería sencillo ni fácil, y que conllevaría momentos de duda, miedo e incluso vergüenza. Pero en ese momento, envuelto en seda y posibilidades, no importó por qué. Por primera vez, no corría por mí mismo. Caminaba hacia ella, hacia mí, hacia todo aquello que había tenido demasiado miedo de reclamar. Y en esa afirmación reflejada, supe que la transformación había comenzado de verdad, irreversible y magnífica, y que nunca podría volver a ser la persona que había sido antes. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas, pintando rayas en el suelo y sobre mí, y por un instante me quedé paralizada. El reflejo en el espejo era diferente ahora, no solo por la suave seda que cubría mi cuerpo o la sutil curva de mis hombros, sino por cómo mi propia consciencia había cambiado. Me veía de otra manera, me veía de verdad, y era desconcertante y emocionante a la vez. Me miré en el espejo y, por una fracción de segundo, no reconocí la vacilación. El reflejo me devolvió la mirada, firme y curioso, casi retándome a cruzar una línea invisible. Me vestí con cuidado. Cada prenda era una negociación con las partes de mí que había mantenido restringidas. La falda me ceñía las caderas. La blusa me rozó la clavícula con delicadeza, y cada movimiento, cada roce de la tela contra mi piel, se sentía como una revelación secreta. Podía sentir sus manos en mi memoria, como me habían guiado ayer, y me di cuenta de que ansiaba esa certeza de nuevo, no solo de ella, sino de mí misma. El mundo exterior se cernía sobre mí, con sus bordes afilados y llenos de expectación. Pero la habitación que me rodeaba, ese pequeño espacio donde podía respirar y explorar, se convirtió en un santuario. Al salir al pasillo, sentí la primera punzada de ser visto. Sombras de duda me arañaban la mente, susurrando recordatorios de quién había sido. Cuidadosa, cautelosa, invisible. Cada paso por la calle, cada mirada sutil, era una negociación con esos fantasmas. Y, sin embargo, con cada latido sentía una confianza creciente. Frágil, sí, pero real. La seda se movía con mis movimientos, y podía sentir el sutil balanceo de mis caderas, como mi pecho subía y bajaba al ritmo de mi respiración. Era absurdamente íntimo, como la ropa podía hacerme sentir tan expuesta y, sin embargo, tan viva a la vez. Me vi reflejada en un escaparate y me quedé paralizada de nuevo. Había una suavidad en mi rostro que no había notado antes, una ligereza en mi postura, una curva casi imperceptible en mi sonrisa. Era yo, sin duda, y, sin embargo, no era la persona que siempre me habían dicho que debía ser. Era una versión forjada en habitaciones tranquilas, manos suaves y palabras de aliento susurradas. La tensión que me había dominado ayer, el miedo, la duda seguían ahí. Sí, acechando en los bordes, pero ya no me dominaban. Había empezado a reclamar mi identidad, y me sentí emocionante y aterrador a la vez. Al volver a casa, cada centímetro de mi cuerpo vibraba con una nueva consciencia. Me dejé caer en el suelo,
con las piernas cruzadas, y dejé que la seda me envolviera, trazando la curva de mis muslos y la curva de mi cintura. Mi reflejo se encontró con el mío en el espejo una vez más, y me di cuenta de que el viaje ya no se trataba de disfrazarme ni esconderme. Se trataba de habitar, reivindicar y aprender a existir de una manera que siempre me había estado esperando. Y mientras estaba allí sentada, respirando el tranquilo murmullo de mi apartamento, supe que esto era solo el principio. Los momentos más insoportables, pero a la vez emocionantes, llegaban en la tranquilidad cuando el apartamento estaba a oscuras, salvo por el tenue reflejo de las luces de la calle a través de las persianas. Me paraba frente al espejo, recorriendo con los dedos las curvas que antes me parecían extrañas, y sentía una punzada de reconocimiento, como descubrir una habitación en mi propio cuerpo a la que nunca me habían permitido entrar. La seda se me pegaba, suave e íntima, envolviéndome en sensaciones a la vez reconfortantes y eléctricas, como si la propia tela comprendiera las verdades que me daba miedo decir en voz alta. Mi reflejo me devolvía la mirada, firme, casi consciente, y yo le susurraba, entre asombro y miedo: ¿de verdad puedo ser esto? ¿Puedo sobrevivir siendo yo? Y cada vez, el reflejo parecía responder sin palabras, solo con una mirada paciente e inquebrantable que me retaba a creerlo. Al salir, la ciudad se convertía en un oponente invisible. Sus calles estaban llenas de ojos que imaginé que me juzgarían por atreverme a habitar este nuevo yo. Cada mirada de un transeúnte era como una prueba. Cada sombra, una advertencia de que el mundo seguía siendo rígido, implacable. Mi pulso se aceleraba, mi pecho se encogía. Sin embargo, con cada paso, me esforzaba por seguir adelante. Una extraña y frágil emoción se apoderó de mí. Sobrevivir al viaje en autobús, pasar junto a desconocidos, sentir el viento en mi piel expuesta. Cada victoria era pequeña, casi imperceptible, pero debilitaba el miedo, reemplazándolo con un orgullo tembloroso y vacilante. Pero los momentos privados eran más intensos, más vivos. Sola en el santuario de mi apartamento, observaba el reflejo de mi propio cuerpo con reverencia e incredulidad. Me ajustaba una blusa o me alisaba la tela a lo largo de la cintura y sentía algo casi sagrado. Asombro al sentir mi cuerpo tan completamente mío, conmoción por la intimidad de verme realmente. Reía suavemente, a veces con lágrimas en los ojos, porque las emociones eran demasiado vastas, demasiado profundas para contenerlas. El deseo y el miedo se entrelazaban, el anhelo y la contención luchaban. Pero debajo de todo ello, había un pulso de reconocimiento. Esta era yo, frágil e insistente, y finalmente había vislumbrado la posibilidad de existir plenamente en mi propia piel. Incluso los descubrimientos más pequeños tenían peso. El tono más suave de mi voz al hablar en voz alta. El vaivén de mis caderas en el suelo. El recuerdo fantasmal de sus manos guiándome, firmes y seguras, formándome en alguien que había anhelado ser. Cada movimiento, cada sensación, cada mirada al espejo se convertía en una frase de una historia que había estado escribiendo en silencio durante años sin admitir jamás su existencia. La tensión entre quien había sido y en quien me estaba convirtiendo era algo vivo dentro de mí, feroz y delicada, aterradora y embriagadora a la vez. Una noche me vi reflejada en el cristal de la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban tras mí, y no me inmuté. Me vi de una manera aterradoramente honesta y hermosa, vacilante pero decidida, frágil pero inquebrantable, temblorosa pero plenamente viva. El reflejo no era solo un espejo. Era una declaración, una confirmación de que este yo, este cuerpo, esta identidad era real, era mío e innegable. Y en ese momento silencioso y eléctrico, susurré en la oscuridad, sintiendo las palabras asentarse en mi pecho como un latido que me faltaba. Estoy aquí. Soy yo. Y por primera vez lo creí de verdad. La primera vez que salí completamente vestida, sola, la ciudad se sintió viva y amenazante a la vez, como si hubiera estado esperando para ponerme a prueba. Cada sonido, el bocinazo lejano de un coche, el murmullo de voces, el repiqueteo de mis zapatos contra el pavimento, parecía amplificado, cargado de un juicio que no estaba seguro de si era real, pero que sentía como un peso físico que me oprimía el pecho. Me aferré a la correa de mi bolso como a un salvavidas. Sin embargo, una parte de mí se emocionaba con el mero acto de seguir adelante, de atreverme a existir en este cuerpo plenamente, sin remordimientos, aunque solo fuera por este momento. Cada reflejo en un escaparate, cada cristal de una tienda, cada puerta oscura se convertía en un espejo que no había elegido, obligándome a confrontar no solo mi apariencia, sino mi presencia en el mundo. El balanceo de mis caderas, la sutil elevación de mi pecho,
la suave curva de mis hombros. Todos los movimientos que antes ignoraba se amplificaban de repente, declarándome a cualquiera que me mirara. Y aunque una parte de mí temblaba de miedo, otra latía de euforia. Por primera vez, comprendí que la visibilidad podía ser aterradora y embriagadora a partes iguales. Un grupo de personas pasó junto a mí riendo, y me quedé paralizada por un instante. Mi mente se llenó de juicios imaginarios, burlas, susurros. Se me encogió el estómago, se me hizo un nudo en la garganta. Pero me obligué a respirar, a concentrarme en cómo la seda de mi falda se movía contra mi piel, en el suave peso de la blusa, en la familiar curva de mi cuerpo que nunca había pertenecido realmente a nadie más que a mí. Poco a poco, el pánico disminuyó, reemplazado por un orgullo frágil y tembloroso. Cada paso, cada latido, cada pequeño acto de persistencia se convertía en una declaración. Existía. Pertenecía. Era yo. De vuelta en el santuario de mi apartamento, más tarde esa noche, me desplomé en el suelo, con la seda acumulándose a mi alrededor como agua. Mi reflejo se encontró con el mío en el espejo, tranquilo y paciente, y recorrí mis propios rasgos con una mezcla de asombro, incredulidad y ternura. Cada curva, cada línea, cada sombra de vacilación y osadía contaba una historia que hasta ahora me había asustado demasiado para reconocer. La transformación no fue solo superficial. Fue un ajuste de cuentas conmigo misma. Una negociación entre quién había sido y quién finalmente podía permitirme ser. Incluso los descubrimientos más pequeños tenían peso. Mi voz, más suave y dulce al susurrar, se sentía como una revelación íntima. El vaivén de mis caderas en el suelo. La forma en que mi pecho subía y bajaba con mi propia respiración. Incluso el recuerdo de sus manos guiándome. Los sutiles ajustes. Las caricias tranquilizadoras me dieron un coraje que nunca supe que poseía. La tensión entre miedo y el deseo, la duda y el anhelo, se había convertido en una corriente constante dentro de mí, feroz y frágil, aterradora y embriagadora a la vez. Y, sin embargo, ya no me retiraba. Estaba aprendiendo a conducirlo, a dejarme llevar, a enseñarme el ritmo de existir plenamente sin disculpas. Finalmente, en la tranquila luz de mi apartamento, con las luces de la ciudad parpadeando afuera, me permití el pensamiento más aterrador y emocionante. Quería esto. No solo el vestido, no solo la emoción de un secreto, no solo el reflejo en el espejo, sino esta vida, este yo, plena, completamente en el mundo y en mi propio corazón. Le susurré a las sombras, a mi reflejo, a mí misma. Ya no me escondo. Ya no me esconderé. Estoy aquí. Soy yo. Y por primera vez, las palabras no eran una esperanza ni una fantasía. Eran ciertas. Estaba viva, plena irrevocablemente. La primera vez que entré al mundo plenamente como yo misma, la ciudad se sintió viva y enorme, como si hubiera estado esperando para ponerme a prueba. Cada paso era un temblor, cada respiración un frágil acto de desafío. Me vestí despacio, deliberadamente, pasando los dedos sobre la tela como si pudiera calmar mi corazón acelerado. La falda, suave y fluida. La blusa, un susurro contra mis hombros. El cabello cepillado con cuidado. Una corona que no me había atrevido a usar antes. Cada centímetro de mí era consciente. Cada movimiento, eléctrico. El apartamento se sentía más pequeño, el aire más hermético, las paredes casi apretándose. Sin embargo, no podía quedarme. Tenía que salir para encontrarme conmigo misma en el mundo. Los pasillos parecían interminables. Cada eco de mis pasos resonaba como un tambor de advertencia. Mi pecho se agitaba, mis manos temblaban, y el mundo más allá de la puerta parecía increíblemente vasto. Pero en ese temblor había valentía. Diminuta, frágil, pero innegable. Cada paso adelante era una declaración. Estoy aquí. Existo. Soy real. Afuera, el viento me rozaba la piel. Pero no era nada comparado con el calor en el pecho. Cada escaparate, cada superficie reflectante se convertía en un espejo que no había pedido. Y, sin embargo, en esa imagen reflejada, vi una versión de mí misma extraña y familiar a la vez, incierta, frágil, temblorosa, pero innegablemente presente. Quise ajustarme la falda, alisarme la blusa, disimular el temblor de mis manos, pero poco a poco me di cuenta de que no era necesario. El reflejo ya era suficiente. Yo ya era suficiente. Una voz irrumpió en el bullicio de la ciudad. «Disculpe, ¿está bien?» Se me revolvió el estómago. Mi instinto fue huir, desaparecer de nuevo en el santuario de mi apartamento, desaparecer de mi vista. Pero allí,
En medio del rugido de mi propio pánico, una oleada de desafío surgió en mi interior. Levanté la barbilla, miré al desconocido a los ojos y asentí. Sin explicación, sin disculpa, solo presencia. Sonrieron cortésmente y se alejaron, ajenos al monumental acto de valentía que acababa de ocurrir. Y entonces reí, suave, temblorosa, un sonido que me hizo sentir liberación, afirmación y rebeldía a la vez. Me había enfrentado al mundo. Había sobrevivido. De vuelta en casa, el apartamento ya no me sentía confinado. Me lo había ganado. Me dejé caer al suelo, dejando que la seda de mi falda me envolviera como agua, y observé mi reflejo. Asombro, incredulidad y un frágil orgullo se fundieron en mi mirada. Recorrí mi cintura, mis hombros, la inclinación de mi cabeza. Cada curva, cada línea, cada matiz de mi forma se sentía íntimo, profundo, como un secreto que finalmente había descubierto y reclamado. Esta transformación no se trataba solo de apariencia. Se trataba de existencia, de atreverme a ocupar un espacio que me había sido negado durante tanto tiempo. Y entonces la claridad me golpeó como un rayo. No necesitaba el permiso del mundo. No necesitaba aprobación, validación ni comprensión. Solo necesitaba ser yo misma. El reflejo no me exigía ser otra persona. Me invitaba a ser yo misma por completo, sin complejos, sin reservas. Exhalé lentamente, temblando mientras la verdad se asentaba en mi pecho, susurrando en la habitación silenciosa, en el espejo, en la noche. Estoy aquí. Soy yo. Soy suficiente. Por primera vez, esas palabras no eran frágiles esperanzas ni deseos. Eran una verdad inquebrantable. La luz del sol de la mañana inundaba la habitación como oro líquido, cálida e insistente. Y por primera vez, la sentí presionando no contra mí, sino a través de mí, iluminando cada rincón de mi ser. Me paré frente al espejo, con las manos ligeramente sobre mi pecho, recorriendo la curva de mi cintura y la línea de mis hombros, y me di cuenta de que ya no dudaba. Mi reflejo se encontró con el mío con una mirada firme e inquebrantable, y por fin comprendí. Había estado esperando esto. No por permiso, ni por ánimo, ni por la aprobación de nadie. Yo era suficiente. Siempre había sido suficiente. Al salir, el mundo se sentía transformado. Las calles ya no me juzgaban. Cada sonido, cada movimiento, cada mirada, en lugar de miedo, traía consigo posibilidad. Cada paso que daba era deliberado. Una silenciosa afirmación de mi presencia. Un reclamo de espacio que siempre había sido mío, pero que me había negado durante mucho tiempo. El balanceo de mis caderas, la sutil elevación de mi pecho, incluso la inclinación de mi cabeza. Todo hablaba de una confianza que apenas estaba aprendiendo a comprender. Aún persistían sombras de duda, pero ya no me dominaban. Me movía por el mundo temblorosa pero firme, visible pero sin vergüenza, viva de una forma que nunca me había permitido estar. Al pasar junto a la ventana de una cafetería, me vi reflejada y me detuve. Esta vez no me inmuté. Vi mis ojos luminosos y claros, llenos de reconocimiento, orgullo y alegría. Mis labios se curvaron en una sonrisa que me pertenecía por completo. Suave, temblorosa al principio, luego firme, irradiando algo que me había negado durante mucho tiempo. Libertad. Todas las noches practicando en el apartamento. Cada susurro al espejo, cada escalofrío de excitación y miedo me había traído hasta aquí, a este cuerpo, a este yo, a este momento de completa presencia. Regresé a casa al caer el sol, tiñendo la habitación de un cálido ámbar. Me dejé caer en el suelo, dejando que la seda de mi falda me rodeara como un río tranquilo, y me miré al espejo. Tracé cada línea, cada curva, cada detalle del cuerpo que una vez sentí prestado, sin reclamar, oculto. Y en ese reflejo vi no solo forma, sino valentía. No solo piel, sino un alma que había estado esperando entrar al mundo plenamente, sin remordimientos, sin miedo. Me susurré con reverencia, casi con asombro. Estoy aquí. Soy yo. Soy completa. Las palabras resonaron en mi interior, resonando en mi pecho, mi mente, mis manos temblorosas. Ya no eran un deseo ni una esperanza. Eran la verdad. En ese momento, comprendí de qué se trataba realmente la transformación. No era el vestido, la seda ni la postura cuidadosa. No eran las miradas sociales, los reflejos ni la aprobación fugaz de desconocidos. Fue mi reivindicación, la osadía, el temblor, la incertidumbre y la valentía, todo a la vez. Fue estar aquí, en mi cuerpo, en mi identidad, en mi vida, y saber sin lugar a dudas que pertenecía. Y en esa pertenencia,
Sonreí, no con cautela, ni con vacilación, sino con plenitud. Una sonrisa que irradiaba desde lo más profundo de alguien que finalmente había vuelto a casa, a sí mismo, a su cuerpo, a su reflejo y al mundo. El espejo me devolvió la mirada con un gesto silencioso, firme y paciente. Testigo de cada paso, de cada miedo, de cada victoria. Había transformado no solo mi cuerpo, sino mi vida, mi corazón, mi alma. Y por primera vez, supe sin lugar a dudas que nunca daría un paso atrás. Nunca volvería a esconderme. Estaba aquí. Era yo,